Les habla Esteban Aymerich. Esta pasión y criterio amplio por las artes del entretenimiento me han llevado a ser cosplayer, panelista, artista en ya 2 décadas, habiendo siempre compartido cuánto y cómo somos en ello. Nuestro estilo de vida geek no hace más que crecer, cada vez hay mucho que hablar, actualizarse y celebrar. Sea en cine, redes, animación, videojuegos, música, cómic y muchas más artes, hobbies y temas. Y les hablo desde aquí como Aymerich of the Hype. Aymerich of the Hype. Buenas noches. Y aquí nos encontramos. Les agradezco de verdad, como siempre ahí, que se estén dando la vuelta, por supuesto. Y esto era un tema que, juepucha, tenemos que haber hablado como hace como 2 semanas, una cosa así, porque, juepucha, fue muy curiosa la reacción en varios aspectos, en varios grupos con este trabajo animado, ¿verdad? Que ha salido de Disney. Pues les damos la bienvenida, por supuesto, su servidor Esteban Aymerich y la señorita Meli. Hola, hola, ¿todo bien? Señorita Meli, como ya han visto en streamings anteriores, bueno, ya la señorita siempre es una persona a la que consulto, con la que siempre veo aportes y opiniones con respecto a cosas de Disney, que ahora siguen siendo pues súper vigentes al día de hoy, con sus estudios, sus artistas y sus propuestas, ¿verdad? Ahora que también son dueños de una plataforma de streaming súper enorme, ¿verdad? Claro, entonces una vez más le agradezco a Meli de verdad, que ahora vamos entonces a abordar pues una película que bueno, que sorprendió bastante. Vamos a hablar obviamente que alzó un poquillo de cosilla, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? Como lo es esta película de Turning Red, o Red como la llamaron en español fue, ¿verdad? En América Latina. Totalmente extraño eso, no entiendo por qué, pero el nombre en español, latino y toda la demás cosa es Red. O sea, Sí, yo me pero confundí cuando busqué la película. De hecho, yo suave. Y bueno, yo la busqué en inglés para verla en el idioma original, ¿verdad? Y subtitulada y todas las cosas. Así tuve el chance de verla en Latinoamérica, obviamente. Pero eso me extrañó mucho, como, no sé, le pudieron, yo digo, que le van a poner como el panda algo, una cosa así, ¿verdad? De hecho, antes de empezar con la película, una cuestión que te había preguntado, pero vamos a tocarla acá, que es bueno. sobre, por ejemplo, un anuncio que decían que se transformó en una gran zorra, creo que decía el anuncio, ¿verdad? Sí, Entonces, eso fue algo súper extraño, sinceramente, no se sabe de dónde salió o quién lo habrá sacado, mm, pero creo que es más que todo la confusión del diseño del personaje, porque si vemos el diseño del panda rojo, muy pocas personas van a pensar que es un panda rojo. O sea, la mayoría de la gente piensa en un zorro o una zorra, ¿verdad? de hecho, Pero realmente es un panda rojo. Y creo que ahí fue como la desinformación que hubo, de decir, uy, se transforma en una zorra, la chiquita. Y tras de eso, como la película en el teaser trailer, porque fue después de eso que salió, de hecho. que todo el mundo decía, uy, es que la chiquita se revela contra la familia y se transforma en una zorra. ¿Qué está pasando, verdad? Entonces, creo que ahí fue como que empezó como a tergiversarse la idea de lo que pasaba realmente en la película. Pero bueno, por dicha, la mayoría de la gente le dio como la oportunidad a la hora de verla, y ya al verla uno se da cuenta que no, o sea, es un panda rojo, ¿verdad? Pero sí fue algo ahí qué, como qué curioso, sí, sí. problema de diseño. No, y es que, por ejemplo, vos y yo que tenemos años de estar viendo caricaturas, de estar viendo, ¿verdad? Propuestas de cartoons así muy variadas que normalmente vemos que sí, está el animal, pero es porque tiene los colores, porque lo hicieron gordísimo, lo hicieron chanchísimo y le exageraron, no sé, el hocico, las orejas o algo. Entonces, mucha gente entonces por los colores, que es un rojo, pero un rojo naranja intenso, una cosa así, entonces por supuesto, y verdad, manchitas en las orejas, aunque esté regordete, podían aducir que era un zorro para propuesta, verdad, inclusive todavía con ese enredo que hubo, verdad, cuando mencionaron eso. Mm.
No, y es vacilón por lo mismo. La cinta empezó con esa idea, con ese, digamos, enredo que hubo de publicidad, tal vez, por decirlo así. Cuando ya tenemos la película, no hubieron estrenos en cine, ¿verdad? Fue directamente a Disney Plus. Únicamente estreno en Disney Plus. Y creo Mm, que fue una salida triste a la vez, de verdad. como creo que, me imagino que lo que estaban esperando es que la gente se suscribiera, digamos, a la plataforma de Disney Plus para verla. Pero realmente a mí me parece que fue una mala jugada, porque esa película posiblemente en cines hubiera estado buenísimo, o sea, se hubiera movido bastante bien. Pero también me imagino que tenían ahí como un problema por estrenos que estaban saliendo en ese momento, que estaba la de Batman, entonces la gente me imagino que, digamos, en producción y demás dijeron, no, mejor en Disney Plus para ir a lo seguro de tener, digamos, las réplicas que queremos tener y no arriesgarnos, digamos, a ver qué pasaba. Pero es Ujú. lamentable porque hubiera sido muy un buen estreno en cines. De hecho, yo concuerdo también, porque aún si se enfrentara con Batman, era públicos un tanto diferentes, ¿verdad? O sea, ya era una cosa para todo público y lo otro ya era para PG-13. Entonces, yo Ujú. también, a mí me extrañó mucho cuando yo vi que pues no lo tiraron en cines. Además de que yo me imagino que es Disney cuidando, ¿verdad? De que haya contenido exclusivo, ¿verdad? De calidad en su plataforma. Pero sí, o sea, esta película es de la calidad de haber tirado es verdad, en salas de cine, de verdad, que entonces eso pudo haber sido pues interesante. Y Pixar ahora, por ejemplo, sabemos que Pixar es famoso por sí mismo. Sigue haciendo cosas con Disney, pero sabemos que Pixar es Pixar, hasta los benditos memes de la lamparita de la I, ¿verdad? Sí. Ellos por dicha han sido como una ventana a la animación de una manera más bonita, ha dado a conocer cortos de directores de animación, de trabajadores del mismo estudio que entonces eventualmente llegan a liderar proyectos grandes. Entonces es algo que me agrada mucho de Pixar, y también sus propuestas, donde empezamos a ver una cuestión bien caricaturesca, bien bonita, bien vistosa, pero con un guión, pues, verdad, denso, una propuesta ahí bastante curiosa, ¿verdad? Además de que, eh, ¿qué te digo? A mí me agradó mucho desde que empezó la película el solo hecho de ver el setting, el entorno. Ajá. Es vacilón porque en esto del cosplay, en esto de la ñoñada, ¿verdad? Empezamos a conocer muchos, digamos, contextos de muchos cosplayers, no tanto famosos, sino, digamos, también artistas que han aportado mucho a eventos, a cuestiones que hacemos nosotros también, ¿verdad? Yo gracias a esto me he dado cuenta de que hay una comunidad importante asiática en Canadá. Y bueno, Canadá es muy diverso en muchos aspectos, pero la comunidad asiática es una que me llamó mucho la atención. Cómo han mantenido mucho de lo que son ellos, cómo han vivido súper bien allá. Y bueno, ahorita es una comunidad que, wow, que yo he visto que digamos me ha sorprendido en muchos aspectos. Cuando yo medio merodeo Canadá, que es un país que algún día espero visitar, no sé, algo tiene Canadá que, no sé, que como que me dio un clavito, ¿verdad? Y Sí. entonces eso me encantó de la película. Vemos que son, pues sí, asiáticos. Vemos que son, no son tal vez muy diferentes a la comunidad, a los de son de la comunidad asiática acá en Costa Rica, que ellos pues tienen sus tradiciones, tienen su cultura. Y vemos el caso de May, que es el caso de muchas colegas, inclusive que yo conozco, que tienen estos padres que de verdad les exigen, les exigen hasta opa, Sí, la perfección prácticamente. que les exigen hasta en la forma de caminar, cómo tienen que ver, cómo tienen que observar, y cosas que nosotros consideramos extremas pero que son parte de la cultura de ellos. Y entonces me agradó mucho porque es una situación que, digamos, se ha abordado mucho en otro tipo de películas que son más dramáticas y tal vez
lo usan nada más para agregarle nada más un tanto de densidad a las tramas, pero en un tipo de películas de estas yo me quedé, wow, oh my god, o sea, vamos a ver una chamaca con esta situación en una película animada así. Ujú. Entonces, ahí ya Yo creo me... que, creo que Ahí, Pixar se ha ido como trayendo ese tipo de temas desde que empezó con Mérida. O sea, desde que Pixar empezó mm, a sacar Mérida y demás, empiezan como a demostrar esa parte de rebeldía, cierto. Ujú. de querer como romper la caja, ¿verdad? Esa cajita Ese en molde. la que Ujú. juegan a muchos adolescentes. Y empieza como con esto, o sea, de que no tienen que ser o sea, no quiero ser como me han dictado ser, sino quiero ser yo misma o yo mismo, ¿verdad? Entonces creo que Picture ha sido como el que más se ha lanzado con eso hace bastante tiempo y como que de esta película tiene, creo que si no me equivoco, 4 años, 4 años y medio de estar en producción, Wow. ajá, de estar tramando o linkeando esa parte de salirse del molde, de ya no Ujú, querer ser como la sociedad nos ha dictado cómo tenemos que ser, sino ser lo que queremos, o ujú. como dice en la película, sacar el panda, ¿verdad? Exacto. Interno que todos tenemos. Entonces, creo que como por ahí Pixar ha sido como el que más se ha enfocado en ese tipo de temas. Me sorprendió otra cosa ahora que vamos con lo del panda porque, digamos, lo pegaron mucho al contexto y a mucha gente, a muchos de nosotros, imagino que a vos, nos acordamos fuertemente de Mulan cuando vimos el templo, ¿verdad? Que ellos, digamos, se encargan de cuidarlos, se encargan de dar los tours y toda la cosa. Entonces yo me vi que entonces, mira, seguro tiene una connotación pues fantasiosa al estilo de Mulan. Sí, no, pero no quiere decir que haya sido pues un tanto original, porque eso es algo también muy de un elemento, es vacilón porque es muy usado, ¿verdad? Lo usa China, lo usa Japón en muchas de sus ficciones donde de ahí hay un bendito templo, ¿verdad? Que tiene su antigüedad o que tiene su tradición y que mantiene la tradición o se libera algo, no sé, poderoso, extraño, místico, ¿verdad? Entonces, eso me agradó mucho que lo centraran, o sea, eso sí, sí es ficticio porque normalmente suelen ser personalidades, digamos, deidades budistas, suelen ser otro tipo de, digamos, dioses o cosas así, ¿verdad? Y entonces cuando lo hicieron con el Red Panda, yo inclusive, yo digo, ¿existirá el Red Panda? Y ni me molesté en buscar porque para el contexto de la película estuvo, pero excelente. Ujú. Y entonces me agradó mucho ese detalle, entonces, cómo lo metieron así, vos cómo lo viste. De hecho, que hay un detalle al puro por inicio que fue lo que tal vez primero me vino a la mente. Si vos ves al inicio de la película, Ujú. la primera secuencia suena como una melodía muy, muy parecida a la del inicio de Mulan. O sea, es súper, Sí, súper, súper parecida. cierto. Y este tipo de inicio como con líneas de trazo de pincel, Ujú. de tinta china y demás, Uf, qué chido. yo dije, esto es totalmente chino, o sea, digamos como que me llevó directamente y después cuando ya sale el personaje y demás, yo dije, ok, sí, es una chica china, ¿verdad? Que empieza en esta aventura y luego hacen como la unión entre culturas con la parte canadiense, ¿verdad? Que ya posiblemente no, digamos, posiblemente ella, los papás fueron los que emigraron a Canadá y ella ya nació estando en Canadá. O sea, ella Exacto. tiene nacionalidad canadiense, 100% porque nació ahí, a diferencia, digamos, del personaje de Abby, que se nota que ella tiene muchos detalles del acento y demás, que ella pues viene emigrando directamente ella desde Corea. Entonces, Ujú. como esa pauta diferencial ahí Claro, y claro. creo que la verdad fue algo como muy chiva que empezaran como a meter esa parte al puro inicio en referencia a lo que es verdad la cultura. Claro. Y lo de el diseño de templos y demás, y es que los chinos o muchos de los asiáticos tienen como ese arraigo cultural, ¿verdad? De la parte de los ancestros y demás, que también se ve en Mulan, de hecho, porque si vemos Mulan, o sea, o los papás de Mulan no le piden a los dioses, sino que le piden ¿cómo se llama? A,
a lo que son los ancestros, en general, a los ancestros, o sea, directamente, no le piden a un dios. Entonces creo que ese nivel de detalle en la cultura asiática es algo muy interesante porque es como el arraigo de la parte cultural o de la parte de la familia. Y un detalle que dice May al puro inicio es que no solamente le piden a los ancestros hombres, sino también a las mujeres. Entonces creo que es un toque ahí Ujú. interesante de dar porque pues obviamente sabemos que estas culturas son muy arraigadas a la parte del hombre, entonces que empiecen como a meter la parte de la mujer también es pues creo que un rasgo o un detalle de parte de lo que es el equipo de producción, ¿verdad? Que Sí, es claro, casi claro. enteramente femenino. No, claro, claro. Mary, hazme un favor, puedes conectar y desconectar tu headset nada más. Sí, listo. Oh, es que hay como un... Ahora, Claro. ahora ya no se oye. Ujú. Ahí tengo el máximo volumen. Seguro es Ahí me- eso. Es que al principio eso no estaba y ahora... Uy, ya. ahí, Dejó de haber... Aló, claro. aló. Solo un momento. Ujú, Se mantiene cuando yo hablo. Entonces, vamos a ver si es el micro mío, tal vez. ujú. Sí, porque estos son nuevos. Si no, es raro. O sea, no se estaba escuchando, sí, no se estaba escuchando, desde que empezamos, hace ratillos. O sea, que estábamos haciendo pruebas vos y yo. Y solo se oye Mm, cuando dejo de hablar y estás hablando vos. Entonces es súper raro. O sea, mm, déjame ver. ok, ok. Ok, ahora vamos a ver. Ahora sí me oyes. Sí, bueno, yo siempre lo he escuchado. Sí, es que estaba Siempre lo he probando estado escuchando. aquí. No, sí sigue. Qué raro. Ujú. Sí, súper rarísimo. Ahí te escuchas mucho mejor, digamos, hasta se escucha como más. Es que eh, cambié micros para ver si ya dejaba de sonar así, ¿verdad? Entonces, Ujú. no es que tan raro, maricón. Usted siempre, no sé, digo, Mala suerte. Sí, claro, claro. Saludos, comunidad Geek PZ. ¿Con quién hablo de allá? ¿Con Iván o con Cuervo? No sé. Tengo rato en ir, Oli, tengo rato en ir por allá, yo, de hecho. Muchas gracias de verdad por darse la vuelta. Un conozco a momentito. Cuervo, si es el mismo Cuervo del que están hablando. No, es el de Pérez que No. le decimos Cuervo. Entonces sí. Ah, ok. No, Conozco otro Cuervo. es que el Cuervo yo creo que es el de Heredia, el que vos decís. Y, pucha, Ajá. sí. Entonces, y nada, Yo raro. conozco un Cuervo, digamos. Dame un momentito porque yo creo que sí tiene que ver con... Es que como esto es con espiga, entonces muy probablemente sea eso. No, sigue siendo así. A ver, un momentito. No, sigue yendo mal. No. Qué vaina se sigue oyendo así. Vamos a ver. Ya lo boté, sí. Bueno, al parecer ya no se oye tanto. Ok. Imagino que debía hacer algunas conexiones al USB, entonces sí, ya. Sí, ya. No se oye tanto. Bueno, yo ahí te Imagino escucho que bien. debía hacer O sea, me algunas metí como para conexiones. ver cómo se escuchaba y sí se escucha bien. Sí, yo voy a fijarme ahorita también. Sí, yo voy a Ahí me fijarme. escucho. Ah, bueno. Sí, sí. Y ahora sí.
parecer era que solo yo lo escuchaba y ahora ya se calmó. Entonces, Ok. está como vivo. Cosa rara suya, creo yo. Mm, a saber, va a tener que ver porque como es la primera vez que me pasa, aunque lo más raro me pasó con Raquel y algo, imagínate que entraba Ajá. como una transmisión de radio, una cosa así del headset de ella. Era un headset que ella tenía y yo, pero qué diablos. Y de ahí éramos Raquel, Gabriela y ¿quién más? Ah, Jesus. Imagínate. Raro. Sí, no, Que hombre. eso es extraño. Una transmisión de radio. Wow. Pero sí, oigan, ahí de verdad, si escuchan alguna cosilla ahí, ¿verdad? Extraña, una cosa así, ahí me avisan nada más. Ahí ya saben, avisan. Ahora sí, retornando, por supuesto, al temota. Sí, claro, o sea, esas ideas estuvieron pues muy bien usadas, estuvieron muy curiosamente puestas. Y entonces ya, por supuesto, esto es parte de la puesta en escena donde obviamente, May nos pone, ¿verdad? Diciendo que es la hija que de una madre que trabaja bien trabajadora, que tiene que seguir lo que dice ella, que lleva muy buenas notas y que obviamente se le permiten muy poquitas cosas, ¿verdad? Y volvemos a algo que también hemos visto en sobrados trabajos de ficción, como es el hecho de que una forma de vivir muy tradicionalista en un mundo como Occidente, ¿verdad? Entonces iba a tener pues sus claras repercusiones. Como, como el detalle de las chiquillas, ¿verdad? Empezando pues a sentir esos cambios, ¿verdad? En su organismo que la llevan por supuesto a samuelear chiquillos en un súper o ¿verdad? Eterno Devon. Todos amamos a un Devon en algún momento de nuestras vidas, digamos. Todas amamos a un Devon en algún momento de nuestras vidas. Y si aún no lo han amado es porque ahorita les llega en el Devon. O sea, todas hemos querido como ese típico que parece vagabundo o así y que nos ha así flechado el corazón. Es rarísimo, pero todos hemos pasado por eso alguna vez en nuestras vidas. Es algo raro. Por dicha siempre es, la mayoría de las veces, ¿verdad? Es como pasajero, es como algo rapidito y ya, pero todas hemos pasado por Devon. A mí me consta y digamos para mí era como una suerte de misterio al que tal vez no le daba mucha pelota, pero di como yo sí, empieza uno en la ñoñada, en toda esta vaina, es algo muy nuevo y todo esto. Yo tuve más contacto y bueno, tenía más amistades que me contaban a veces cosillas que tal vez por tener la confianza en uno, entonces uno le contaban y entonces uno, pues mira, di, o sea, o sea, es normal porque le ha pasado a muchas amigas, nada más de construirlo, pensarlo, sentirlo, vivirlo, ¿verdad? Para que entonces no lleguen y ojalá no se aprovechen de eso como hacen muchos tristemente. Pero es Ujú. que es cierto, es cierto como Cierto. eso retrató como a chiquillas, ¿verdad? De un pronto a otro se dan cuenta que tal vez, como lo dijo May, parece un hobo. En inglés, yo me acuerdo que dice, pero Ujú. ese macillo del súper parece un Parece un hobo. vagabundo. Y la otra chiquita le dice, sí, pero un vagabundo guapo. O sea, es la típica respuesta que hemos tenido muchas cuando somos chiquillas. O sea, y es algo Ajá, demasiado retratado y creo que la misma directora y demás, digamos, y ajá. demás equipo de producción se reflejaron en esa parte. O sea, como diciendo, sí, todas tuvimos un león que parecía, o sea, que se veía como un vago, que tal vez no era un vago, pero que parecía un vago y que a todas nos gustó. O sea, en algún momento de nuestra vida de adolescentes. Sí, como que exactamente era como un... Sí, es que eran muchas cosas al mismo tiempo, yo imagino, que entonces se querían dar un chance de entender qué sentían, por eso que les generó algo muy bueno, ¿verdad? Entonces, digamos, muchos papás en su momento no sabían cómo tratar con eso y eso, que les ha pasado, cuántas chavalas no les ha pasado, pero de sus entornos, ¿verdad? Tal vez no estaban preparados para eso o como inclusive tener que decirles a las hijas, no, mi hija, nada más tener cuidado porque, porque vea, hasta en las casas de las que venimos muchos de nosotros aquí en Latinoamérica, es un vagabundo, eso no sé qué, o sea, y lo hice con chicha y lo hice con toda la cosa y uno menos le va a dar pelota. O sea, porque va a ser como impuesto autoritario, como si estuviera en un régimen, ¿verdad? No voy a decir nombres de regímenes, ¿verdad? Severos, ¿verdad? Mejor evitarlo, evitar el Pero nombre.
Pero exactamente, eso no va a ayudar en absolutamente nada. En algunas cosas, en algunas casas obviamente dicen, ay, sí, a mí la mamá, ¿verdad? Echando cara de que, ¿verdad? Hacen todo lo que yo digo, ¿verdad? Pero, no, o sea, así no se hacen las cosas como de hecho. Aquí me encantó porque no solo lo mantuvieron entre May y su madre, sino entre la misma abuela y las tías. Entonces yo, oh my God, o sea, Es cuando... que es algo totalmente generacional, o Sí, sea, uno a veces, tal vez las más chiquillas, cuando uno estaba más jovencillo, así uno, ¿verdad? Se enojaba y decía, uy, ¿por qué mi mamá, digamos, no me deja hacer tal cosa? ¿O por qué no me dejan ver tal cosa? O salir a tal lugar o lo que sea, sin darse cuenta que tal vez, o es que no me comprende, sin darse cuenta que tal vez en tiempo atrás, cuando ellos eran jóvenes, tampoco los dejaron por esta y esta razón. Entonces, traen como ya en su chip de decir, uy, no, eso no se puede hacer porque a mí no me dejaron hacerlo. Y ah, creo que se declara mucho más cuando llega la mamá al concierto y le sí, dice, es que yo solo quería ir a un concierto. Y dice, yo nunca fui a un concierto. Entonces, como yo nunca fui, usted tampoco va a poder ir. Y de no, eso no se de trata. exacto, no. Y bueno, aquí sí voy a sacar un poquito de trapos más sucios con respecto a, verdad, a lo que se está basando esto, ¿verdad? Porque, y gran parte por la cual yo quería hacer este podcast, digamos. Yo he tenido amistades que, por ejemplo, han hecho más vienen de crianzas donde hacen más transparente el término por el cual uno es criado en una familia, las expectativas con las que uno espera ir, ¿verdad? Eh, yo he visto casos donde, por ejemplo, se tratan a los hijos, ¿verdad? Como propiedades o inversiones a futuro. O sea, suena feo, pero es que pónganse a ver también inherentemente que también en Occidente se da mucho. El hecho de que se porte bien, el hecho de que saque buenas notas, el hecho de que estudie en una universidad, el hecho que aproveche el chance que yo nunca tuve de estudiar, ¿verdad? Ujú. Eso es como una actitud que ya de hecho se está revelando, se está mostrando como una vara súper tóxica. Porque entonces ahora se está trabajando mucho eso, de que entonces, por ejemplo, uno es el que decide. Al final es uno el que entonces asume todo esto. Pero ¿qué pasa? Que uno está bajo ese término aún sin uno firmar un contrato ni nada. Son cosas Ujú. súper, son súper cuestionables. Oriente, en cuestiones de amistades mías, que de hecho es algo que iba, me hablaban de que, por ejemplo, amigas que me decían que, mira, mi papá está, que si yo llego a tener un novio, mi papá entonces tiene todo listo para ya tratar la dote o su equivalente para que entonces la responsabilidad que yo significo pase a él. Lo que hablamos hace un momento sobre, ¿verdad? Estos términos, ¿verdad? De propiedad inherentes que hay, digamos, ¿verdad? Ujú. Y entonces ahí yo me alarmé un bastante, porque yo digo, es que hasta cierto punto sí es cierto que los tatas, ¿verdad? Cumplen esa responsabilidad, porque se tiene una expectativa de que uno les cumpla a ellos de regreso. Entonces, suena feo, suena horrible porque inclusive la misma ficción hace unos años está como tirando y confrontándole a eso. Muchas de esas con las mismas historias de Disney que son como desde hace años, ¿verdad? Y esta película se fue a un asunto muy real, muy actual, porque sigue sintiéndose, a pesar de que esto es 2002, ¿verdad? El Ujú. contexto, ¿verdad? Eh, 2002. sigue pasando. Y entonces, ¿qué pasa? Cada vez poco a poco es cierto, se cuestionaba, pero tal vez no te tenían las palabras o los términos para cuestionar esto y que entonces, por ejemplo, una chiquita que vea esta película, por ejemplo, tenga cuestiones para atacar eso. O un chiquito que tenga hermanas, ¿verdad? Pueda entonces llegar a tener una mejor vocalización de poder cuestionarle eso a sus padres, ¿no? Ujú. Ahí es donde siento yo que la película alzó roncha enormemente, que es, por ejemplo, el montón de indirectas. Una que me dio, de hecho, demasiada risa es el hecho de que, ay, es que una chamaca de 13 años en esas épocas, pues no me representa.
Entonces tampoco el Batman que vimos en la película de Robert Pattinson lo puede representar porque no perdió a sus padres en un callejón en Ciudad Gótica, o sea, Exacto, o sea, eso es un muy buen ejemplo, de hecho. Y no, y Edward, pero bueno, Pattinson sí, yo no quiero ser Batman. no, y bueno, a mi criterio Pattinson sí refleja mucho. De hecho, en unas agendas, digamos, porque Pattinson sí se fue tal vez un poco de ciertas ideas de Batman de hace mucho tiempo, pero que yo siento que va de la mano con cosas que se están disputando ahora, como lo que estamos hablando que está haciendo esta película, de hecho, que es, por ejemplo, para no dejar la idea tan incompleta con Batman, es el hecho de que Batman ha sido como una figura hipermasculina, que era magnífico, perfecto, bueno, no perfecto, sino que era muy completo en muchas cosas, y que tenía un plot armor tal vez muy absurdo, y que cuando entonces la gente se halló mucho también en ver que vieron un tipo de película más denso, con un Batman al que le bajaron el piso, entonces la gente le gustó mucho esa idea, por lo mismo, también por esta idea que entonces yo porque yo no iba a ver la película, yo te confieso. Pero cuando yo vi un artículo que dice que la película trata de eso, yo, ok, voy a verla. Voy a verla porque la verdad sí va de la mano, ¿verdad? Con esta idea que siento que esta película también está tirando, ¿verdad? Vea, por ejemplo, usted y yo vacilando por ejemplo, lo que hacía ella cuando era una chiquilla, por ejemplo, cuando, aún a pesar de ella tener esa rígida forma de vida, porque era muy rígida, o sea, tenía que salir del colegio, no podía ni salir a hacer nada con las compas porque ya la mamá lo esperaba para Qué cuidar el mal. templo. O sea, Y eso era, era todos los días. eran tareas y cosas así, y no podía salir ni con las compitas, o sea, come on, o sea, y es algo que inclusive Avi nos dice, Avi Mon, esa película la me saludos chicos, Meli, ámame. Dígale que no, que lo siento, pero no. Opa, ok. No, mentira, te quiero mucho, Abby. Gracias Avi por darte la vuelta, sí. Está padre los temas, sí, claro, muchas gracias por lo de los temas, Guillermo, sí, claro. Gracias a vos y saludos a vos, de verdad. Y exacto, yo soy fascinado por el hecho de que cada vez, por ejemplo, los hijos tengan esas herramientas, ¿verdad? Ese detalle, aunque sean una ficción, la ficción puede decir bastante. Y no, ¿qué te digo? Al menos yo en mi posición, por ejemplo, yo digamos he sido abierto en ese aspecto y que más bien yo me explotaba todo y me reía todo porque, por ejemplo, de la misma May entonces empieza como a explorar esa parte cuando agarro el cuaderno y Y es empiezo que, con... y es que eso es algo, digamos, que por lo menos, que por lo menos uno, digamos, que le gustaba el anime y toda esa parte, y de hecho que la productora no, la directora lo comenta mucho, que uno, digamos, si uno sabe dibujar, Sí, uno dibujaba eh, los personajes que a uno le gustaban. Yo me acuerdo tener dibujos de Sheshomaru, de Inuyasha, de Rama y medio, y uno era así feliz, ¿verdad? Dibujando y era, uy, por Dios, o sea, y tengo un sí, dibujo y es mío y yo lo hice, y, ¿verdad? Y era el dibujillo que tal vez no era lo mejor, pero uno estaba feliz y fascinado porque era exacto. el que le gustaba, Sí, ¿verdad? claro. Y tenía esas fantasías más que empezaban los fanfictions y todas esas cosas que en esas épocas entraba El uno a internet y se internet, sí. metía en las comunidades de fanfics y escribía que se casaban con, no sé, bueno, muchas también hasta con actores, que Zac Efron, que todas esas cosas, Ah, nada más al anime, pero también existía esa otra parte, ¿verdad? Yo me acuerdo que con mi mejor amiga, ya en el colegio, nos gustaba mucho Big Time Rush, entonces cada una tenía a uno de los muchachos de Big Time Rush, ¿verdad? El mío era Kendall y yo amaba a Kendall y uno hacía cosas de que, ¿verdad? De que, ay, es que escribí tal historia y me casé con Kendall, o sea, de verdad eso pasa y esas edades, o sea, uno de verdad pensaba en esas cosas. Lo que pasa es que la gente es como, uy, no, qué barbaridad, eso no lo piensa una chiquita de 13 14 años. Claro que sí. claro que sí. Es más, 13 años, 12 11 ya uno está con esos, porque ya uno le empiezan a traer ¿verdad? Los chiquillos o lo que sea, ya uno empieza a sentir como esas atracciones y es totalmente normal. Sí, Lo que sí. pasa es que creo que
creo que más que todo en esas épocas, aunque también ahorita, pero más que todo en esas épocas se daba como, uy, no, Dios guarde, no le pueden gustar tal persona porque jamás, o sea, usted está muy chiquita, no le pueden gustar a nadie. Como si miles de tiempos atrás en los abuelitos, bisabuelos se casaban a esas edades. Sí, Entonces, sí, exacto, o sea, y por qué eso no lo cruel. entienden y se tomen en eso, o sea, claro, a mí me consta, vea, yo también vuelvo a las compas y digamos, sí quiero aclarar que, o sea, no quiero que esto suene como ciertos comentarios, ¿verdad? También tóxicos, ¿verdad? De que, ay, no, o sea, yo no puedo, yo puedo entender la vara, pero es que eso no sé qué, no sé cuánto, y eso que yo tengo amigos gays. No, no, o sea, estamos interiorizando en esto de que a mí, yo también, yo he tenido familiares inclusive que también, por ejemplo, les gusta algún actor, les gusta, o sea, que definan qué les gusta de cierta persona, por qué y verdad. Entonces, ya empiezan como a explorarse a sí mismas en ese aspecto que es súper importante, ¿verdad? Y aún más con la fantasía, o sea, sus mentes son muy grandes. Por sus cabezas pasan muchísimas cosas y entonces ahí es donde, al menos yo personalmente, yo entre más grande sea mejor, entre más colorido, entre más nutrido sea, ¿verdad? Entonces, y yo lo he visto aquí en los eventos, por ejemplo, yo digo, a veces me cuentan, ay, yo sí, yo pasaba dibujando, vea, era antes de Inuyasha y antes de Ranma, tal vez era Los Caballeros, Caballeros del cua- Zodiaco. cuando empezó todo esto de la ñoñada, inclusive eran familiares, amigas que ya tal vez tenían carrera y toda la cosa, pero entonces pasaban alquilando todas las películas de los caballeros, apenas estaban en VH, porque por Camus de Acuario, por Shun, Iki, Shiryu, ¿verdad? Y entonces, opa, un momentito. ¿De ahí? Nos Ujú. fue, ahí lo perdimos. Oh, Dios, no te oigo. ¿No me ¿Aló? escuchas? Sí, ya te escucho, ya te escucho. Ah, ¿de qué? Sí. Yo no me diga que tal vez no me escucho. No, no, es que por un momento no te escuchaste este pinche cable, pero eh, me, me explico. Entonces es perfectamente de ahí. Eso fomentó fanfictions y, bueno, yo también estuve en roles, ¿verdad? En roleplays a veces que había. Porque estamos hablando de que son épocas, esto data desde que empezó internet, todo el apogeo de los cafés internet, que te ibas a hacer roles en chats, o te ibas a foros a hacer roleplays. Y Los ya, foros, sí, amados sí, sean los foros. exacto. Ahora, digamos, se han reducido a cosas más así. Porque antes como el chatear, el usar Messenger, ¿verdad? Era tal vez lo último, ¿verdad? Lo que usted nada El más, hi-fi. usted iba a pagar una hora de internet para meterse, sí, al hi-fi o al Messenger y empezaba el chisme y empezaba toda la vaina, ¿verdad? Entonces ahí se armaba y eso era la sensación. Ahora pues como ya la mensajería es más, más sencilla, no cuesta tanto y ya todo lo tenés al alcance de esto, pues ya no tanto o tenés que escarbar más para encontrar verdad, este tipo de situaciones que hay gente que todavía lo hace y la verdad eso ha fomentado talentos enormes, ideas muy lindas o sea, la cosa es que se ha probado que el internet puedes crecer en esto en muchos aspectos y no, y eso me encanta porque me encanta el hecho de que, por ejemplo, esto incentiva inclusive a que una chamaca en una situación así, o una chamaca que tal vez no tenga la edad de ella, tenga tal vez 10 20 años más, agarre una hojita de papel y déjelo ir. Déjelo ir, vívalo, déle, por Bueno, favor. disfrútelo. Entonces, eso está chivísima, por lo mismo, de hecho, eso me encantó también porque hasta es materia de memes, o sea, como la madre. O Aquí, sea, esto que la carilla, digamos, que ella pone, que se pone roja y todo, es que de verdad, porque uno de más chiquillo, más que todas las mujeres, es como de que no, o sea, usted no puede sentir nada de eso porque usted es una chiquita o es una muchachita y de guarde, eso no lo puede, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte donde ella hasta se sienta avergonzada, sí, man. eh, y a mí más, o sea, yo creo que la parte que a mí más me llegó, me afectó, fue
cuando ella, ya después de todo el despelote que pasó con la mamá, ¿verdad? Que la lleva y le enseña los dibujos al chiquillo y toda la cosa, ella se devuelve a la casa y ella se enoja, pero se enoja consigo misma. Ella no se enoja con su mamá, o sea, se Claro. enoja con ella, diciéndole, o sea, ¿cómo es posible que usted se ponga a dibujar eso? Usted no puede hacer eso, usted tiene que ser perfecto, usted tiene, o sea, es ese como autoconvencimiento de fui yo la culpable, ¿verdad? Exactamente, sí, no, hombre. Eh, y creo que eso tal vez fue un detalle que nos llegó a muchos de decir, pues uno ahorita diría, ¿cómo la mamá pudo haber hecho eso? Aunque obviamente se, se hace más grande o se exagera la situación, porque no creo que una mamá vaya a enseñarle los dibujos al muchacho, ¿verdad? O sea, no creo que eso haya pasado. Y si pasó, pues, Hoy. error. Pero, Oiga, esa parte estuvo heavy. Oiga, esa ujú, vaina, por ejemplo, a mí me tocó un montón los huevos porque, por ejemplo, o sea, que ella asuma eso y de una vez vaya a decirle al mae como si el mae se metiera con la chamaca. O sea, uno ujú, dice, ok, mira, hablemoslo. Yo entiendo que tal vez le haya producido algo así a la mae o una cosa así. O si hubiera sido otro tipo de persona, la manda al carajo y hasta que orden de alejamiento, ¿verdad? Inclusive ujú. por una estupidez así. Y es que, no, o No, sea, y que la chiquita le dice, porque May le dice a ella, no, o sea, no pasó nada, yo fui la que lo dibujé. Entonces, ella, al como encontrarse o hallarse en ese problema de, pucha, o sea, metí en un problema a este muchacho que ni siquiera le ha hablado nunca, porque ella ni siquiera nunca le ha hablado, ni dirigió la palabra, ni nada. ajá, Y mi mamá llega y me mete en esa situación donde este otro chiquito Tyler se dio cuenta y ya le fue a decir a hijo todo de el colegio. pucha. O sea, ella se encuentra en un momento en el que dice, soy la culpable, ¿verdad? Y no creo que una mamá vaya a hacer algo así, sinceramente. Espero que Sí, nunca nadie haya hecho nada así, bueno, porque qué feo. no, de hecho, a mí me gusta porque esta cinta, a pesar de que se cobró un precio muy feo, uno se sintió pésimo por May. O sea, uno se siente Ujú. pésimo, horrible, espantoso, porque estamos hablando de que es como, de, es como, son muchas cosas. Estamos hablando de que es una mamá que por su trabajo, por su forma de vivir, ignora lo que vive su propia hija, que está viviendo con otros seres humanos de la edad de ella, de que tiene que echar adelante, ¿verdad? Otras cosas. Y entonces, digamos que eso, uno dice, puede ser excusa para que la madre entonces haya tomado la posición de llegar a tomar esa posición por la hija creyendo que le está haciendo un bien cuando le hizo el... O sea, seguro le pegó o sea, yo digo, madre, porque yo también he sabido de casos así de que las mamás por querer hacer un bien hacen un burro asqueroso y entonces ahí por lo menos sí, digamos, me alegra mucho de ver que, por ejemplo, las mamás, por ejemplo, cálmenla y piensen a ver qué pasó, ¿verdad? Porque esto lleva a otras situaciones, como hemos visto, por ejemplo, en situaciones de altercado, situaciones de bullying, donde entonces, por ejemplo, vemos tatas que creen que los hijos son perfectos, que no les tiene que pasar absolutamente nada, que es algo que de hecho está pasando mucho y que no, o sea, tienen que pensar y darse cuenta que tienen un ser humano, que es formación De y hecho, que ahora que dices eso, no sé si vos viste Cobra Kai, no sí, sé si lo has claro, visto. sí, ya estoy al día, no se preocupe. Buenísimo, cuando bueno, es en la primera temporada, de hecho, el chiquito este halcón, al puro inicio, antes de Hawk, convertirse en halcón, o sí, sea, la mamá llama a la mae, dirección, claro, digamos, al colegio, qué buena esa como, parte. como, digamos, la forma de buscar la ayuda para su hijo, porque lo hace con la mejor intención de la vida. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las personas del colegio lo que hacen es ir y hablar en altavoz en el lugar que hay, que no hagan sufrir a los chiquitos, que alguien que tiene, o sea, y da la característica del niño que lo que hace más bien es exponerlo aún más. Exacto. Y Ujú. creo que ese detalle, de hecho que me acordé, una de las muchachas, la productora, si no me equivoco, que es Lindsay, creo que es que se llama Lindsay Collins, creo que es. Ella, digamos, en una entrevista que le hacen, habla como de la parte de la mamá, porque Claro. ella es mamá de tres hijos
y lo que dice es, pucha, uno intenta hacerlo todo de la mejor manera, Sí, pero uno también es un humano y tampoco sabe cómo van a reaccionar las cosas. claro. Y tal vez por la mejor intención de la vida es que, ¿verdad? Se daña como una situación Sí. como esta, porque la mamá lo que va es a defender a su hija, o sea, ella va con la mejor convicción de que ella está haciendo lo correcto, pero sabemos que al final más bien empeoró la situación, pero Exacto. tampoco es algo que tengan una libreta o un manual de instrucción las mamás o los papás en qué es lo correcto hacer. Siento, Entonces, qué difícil. aquí siento que más bien como por dicha confrontó eso, usted tiene que escuchar a la criatura. O sea, usted tiene que ponerle cuidado más si la criatura... Ma, y eso es una madre que también inclusive hasta me ha molestado mucho. De que tal vez las criaturas puedes hablar con ellos. Los hijos que menos le mienten a los tatas son los que los tatas obviamente más asumen y dicen, no, o sea, es esto y ya, pero mi tata, no, o sea, ha habido un proceso, ha habido esto. Y si fuera que los chamacos son unos mentirosos, unos tramadores, se van de hocico y, ay, mijito, no sé qué, no sé cuánto. Me explico. Entonces es una vara súper retóxica también que, por dicha, esto visibilizó en el hecho de tomar, pues, estas tipo de posiciones que ahí obviamente desencadenó entonces la parte fantástica, ¿verdad? La que vamos, que es que se transformó y se volvió pelirroja y literal pelirroja. Entonces esa parte estuvo... Sí. Yo que se volvió pelirroja. Voy, ajá. Ujú, ujú. No, no tiene ninguna pulsera, ni ningún collar, ni nada, no, no. No, 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 no. Ya está Por pensando. eso es que el tubo rojo es. Sí, Bueno, sí, ya, naranja. ya logró el estado zen. Ya lo logré. Acepté mi panda, es. Qué nivel. Eso también estuvo muy chuso, estuvo muy interesante. Porque, hey, cuando. Ma, me encanta porque cuando los papás hablan en clave, como diciéndole, ¿qué le pasó? Está pasando eso, no, lo otro, que es peor, una cosa así, ¿verdad? Cuando se enteran de que ella, pues, ¿verdad? Tiene esa fase, o sea, esa transformación y todo eso que estuvo súper loquísimo por lo mismo, ¿verdad? De cómo ella entonces, no se le contó sobre eso y de ahí, otra cosa por la cual obviamente obviamente a los mismos tatas, ¿verdad? Que tal vez no le cuentan sobre, ¿verdad? De que sí se puede transformar en un panda, tomando en cuenta que están en un medio como Occidente que está mucho más expuesto a que viva un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, aquí es donde obviamente tratan de liar el asunto. Me encanta cuando inclusive ya hace la prueba final, la caja de los Hay gatos. gatitos. Divino. Sí, sí, no me lo esperaba. Yo creí que eran como cosas que, por ejemplo, que le enojaban de repente, o sea, pero es que Realmente es exactamente. como es una combinación de todas las emociones, porque es, Ujú, digamos, con cualquier emoción que ella tenga fuerte, o ujú, sea, que la emocione mucho, ya sea enojo o felicidad, así es, la hace sacar el panda. Y creo que es obviamente una metáfora a a dejar a la persona expresarse. exacto, Porque, uy, cuando ven que una persona está muy contenta y está hablando mucho de cierto tema y no, haga silencio, bájele, no sé, tres rayitas de emoción sí, y porque entonces hace que la persona ya pues no quiera expresarse de la misma manera. Y entonces ahí es donde empieza como el control, ¿verdad? Del panda este, que realmente son pues las emociones y la personalidad de cada persona. algo que de hecho, por ejemplo, yo destaco mucho y que, bueno, vos y yo que hacemos cosplay, vamos a estos eventos y todo esto, yo destaco mucho eso, o sea, desde que yo empecé en esto el año ya, inclusive antes de los eventos teníamos un grupo, el Club Anime de Costa Rica, donde muchos que nos reuníamos ahí, pues teníamos eso de que vos dijiste, que la family, y sí está bien, nos está dando de comer, nos está dando techo, pero no quieren que ni abramos la jeta, o sea, no quieren que ni llegue uno a ser uno mismo cuando es algo tan que no que les cuesta un montón, que no les interesa inclusive, a un final haciendo ellos asumir el tener familia, que allá que ustedes son mis hijos y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? No puede ser uno mismo. Y entonces se crean estos espacios que de hecho exploramos en otro podcast anteriormente, que ahí bienvenidos a que lo escuchen,
no sea solo en cosplayers, sino también la misma gente que asiste a esos eventos, porque queremos hablarlo mucho, lo bien que nos hace disfrutar una historia, lo bien que nos hace encarnar un personaje, lo bien que nos hizo apreciar este tipo de cine, me explico, ser uno mismo de esta forma y que en la casa no puede serlo, entonces, por ejemplo, ya no tenía por dónde, ya tenía esta vaina en la película que entonces le daba mucho push a la historia de ver que la mamá no podía enterarse porque la mamá le controlaba todo, le tenía todo el cuidado acá y entonces y nosotros, de hecho, por un momento yo creí que ella iba a pasarse ocultando a la mamá en toda la película hasta que ya la mamá sabe por qué y termina involucrando a la abuela y a las tías. Entonces eso estuvo súper voladísimo porque entonces también pone en escena la posición de la mamá por dicha en ese aspecto que entonces también mamás, abuelas, he visto situaciones así también, ¿verdad? Entonces, Y es que eso es un tema que usualmente se ha estado trabajando desde que empezó la de Mérida ahí sí, con su detalle con su mamá, que creo que es algo interesante cuando ella está hablando con el papá se está haciendo pasar por Mérida y que ella le dice, yo también tuve mis dudas cuando me comprometieron, digamos, con su papá y él se claro, queda así como, ¿sabe qué? Él nunca supo, él hasta ese momento se da cuenta de que ella también tuvo sus dudas y que tampoco quería, porque ella digamos, se lo dejó guardado para ella misma ujú, y nada más después se acostumbró, digamos, a su vida como reina y con este otro señor, ¿verdad? Como rey, sí, que en muchos casos, que digamos, en ese caso la película pues resultó bien, pero que sabemos que eso es un porcentaje mínimo, o sea, la mayoría de las sí, veces realmente nada más se mantenían en convivir y ya, no había realmente ningún cariño ni no, ningún sentimiento de más. no, no, Eh, y pasa después, ¿verdad? A Mérida, ¿verdad? De que también tiene que hacerlo. Igual con May en este caso y su mamá, y después vemos cuando ya pasa como todo el trayecto, ¿verdad? Que están en este bosque, nuevamente todos, y que ella ve a su mamá en el mismo estado que ella. sí, claro, Dice, claro, o sea, no es que no me entiendes, que ella también lo pasó, pero ella nunca la dejaron ser o nunca tuvo, sí, digamos, eh, este apoyo, este grupo de apoyo que fueron las amigas de sí, de May hecho, en aceptarse a ella misma. Entonces es algo como que llega a uno decir, realmente, digamos, tal vez los papás de uno no tuvieron ese apoyo que uno tiene ahorita que encontró tal vez en la comunidad geek, que encontró en la comunidad ajá, la ñoña, ¿verdad? De anime y cosplay y toda la cosa, sí, que tal vez ellos no encontraron y les tocó nada más seguir la estructura que tenían que seguir. Y pues por eso es que reaccionan de la manera en que reaccionaron cuando uno estaba más joven, ¿verdad? Porque también a ellos les reprimieron eso. Y sí, si nos claro, vamos a todas, va a ser exactamente lo mismo ujú, ujú, para todos. Es una cadena, es el chiquito que le enseñan que tiene que dibujar el cuadrado de color rojo y el cuadrado de color rojo y cuadrado de color rojo y cuando llega a otro lugar y le dicen dibuja un cuadrado, va a dibujarlo de color rojo porque sí, así fue como le enseñaron. Entonces, es como esa retrospectiva, ¿verdad? ujú, De que uno a veces tiene que ponerse a pensar qué tan privilegiado fue ajá. uno de haber encontrado ese escape, ¿verdad? Aún así, Meli, vieras que también, eso es tal vez hasta cierto punto dando pie a un pensamiento tóxico, como también inclusive lo está anunciando esta misma película. Ve, por ejemplo, que cuando May estaba haciendo el plan con las compas para ir a ver el concierto, que el concierto, ojo, y no, y ojo esto, o sea, a mí me fascinó y me encantó la escala de importancia que tenía para ellas el concierto. Ujú, Del hecho de que ellas bueno, la propuesta decía ser mujeres, llegar a ser mujeres en el concierto. Entonces, yo quedé como un poco atribulado por el término de ser mujeres por ir a ujú. ver, ¿verdad? Este concierto, o sea, un concierto, digamos, por sí mismo es una experiencia lindísima, más si te gusta mucho la música. Escuchar la música en vivo es muy éxito, es muy bonito. Bueno, dependiendo, ¿verdad? Ahora hay cosas que se han paseado en la experiencia un montón, pero sí, o sea,
vos y yo sabemos, ¿verdad? Andabas en un puro Fort Town, ¿verdad? Con el Coldplay hace 2 días, Totalmente. ¿verdad? Y Sí. yo también, yo he asistido, a mí me costó mucho, me tomó mucho tiempo ir tal vez a conciertos porque en la radio no había música que yo escuchaba, la música que yo escuchaba la encontré gracias a amistades mías y por dicha esas bandas las empezaron a traer acá y fui a los conciertos y ellos por dicha donde sea que armaban los conciertos era pero una cosa increíble, entonces o sea, entonces la experiencia de un concierto, muchos, a mí me da una cosa cuando yo veo que hay mucha gente que nunca ha ido tal vez a un concierto de... No, y es que si van a un concierto es un escándalo de una música que ni les agrada, de verdad, la música más popular, ¿verdad? Que uno, no, ¿verdad? Entonces, ahora, no sé, van a un auditorio, un concierto de música clásica, o van a ver, en este caso, a Coldplay, o hace un tiempo que trajeron a Roger Waters, y ejemplos como estos, ¿verdad? Entonces, yo sí te quería preguntar eso, por ejemplo, ese término que usaron ellas de que ir al concierto y queremos ser mujeres ahí, o sea, no sé, Es un término que sinceramente es muy machista, o sea, si te soy sincera, por eso, porque, porque se da, y entiendo por qué lo usan, porque lo usan por el contexto o el tiempo en el que están, o sea, uno en esas épocas, ujú, 2002, todo ese tiempo, uno decía, digamos, es una niña y se transforma en mujer. No, siempre hemos sido mujeres, desde chiquititas, desde que nacen, desde que son bebés, son mujeres. claro, Simplemente se transforman de niño a adulto. Pero el término de transformarse en mujer es como el hecho de decir, ya tomé el control de lo que estoy haciendo en mi vida. O sea, ya tomé, digamos, ¿cómo decirlo? La línea de lo que quiero hacer o de lo que quiero ser, ¿verdad? ok, O sea, perfecto, ok, ya encontré mi independencia. ujú, Pero en esas épocas, el hecho de decir, ahora sí, ya soy mujer después de tal acto, después de tal acción o después de tal decisión que tomé, era como esa idea de, uy, digamos, entré siendo niña y salí siendo mujer o las ya, estupideces que sacan creo que es una canción de Ricardo Arjona de que ahora tomé a la niña y dejé a la mujer, digamos, o traje a la mujer, y ajá, ahora ajá, como, ajá, digamos, como ya tomé una acción o una decisión adulta, claro, entonces ya me puedo considerar mujer, cuando realmente, digamos, no, y también pasan en los hombres, de hecho, de cuando un chiquito está chiquitito y uy, ya se hizo grande, ahora ya sí es un hombre. No, o sea, siempre fueron hombres, siempre fueron mujeres, o sea, siempre fueron lo que eran y ya. ajá, No, ajá, no hay un momento en el que uno empieza a hacer tal cosa. Simplemente ya se era y ya. yo eso, Pero sí, siento que lo usaron más que todo por el contexto en el que sucede la eso, película. Porque eso yo ya, recuerdo ujú, yo recuerdo a chiquilla decir, uy, ya, digamos, ya fui, no sé, fui a mi primera pijamada con mi mejor amiga, en la casa de mi mejor amiga y con tales amigas, entonces, uy, ya soy una mujer, o sea, no, es como, pero exacto, ese era el clavo que yo tenía, por ejemplo, la idea con la que, digamos, usaron ese término. O sea, ujú, nos vamos a ese tipo de cosas que, por ejemplo, aquí en Latinoamérica tenemos pues, las benditas fiestas de 15 o de 16 años en ciertos lados. ujú, Y entonces yo imaginé que entonces trataron de agarrar como esa idea. Eso sentí yo, pero te preguntaba a vos más o menos por si tal vez había algo con lo que yo no lo relacionaba y la verdad es que es cierto, no sigue sin relacionarse. O sea, el término como que no está bien empleado, ¿verdad? De ese sentimiento, o sea, cierto, ese sentimiento del fulfillment, ¿verdad? Eso de que, mira, llegué y logré una meta, logré algo, ¿verdad? Con ese concierto y que, es cierto, puede ser, por supuesto que un concierto, una banda que a uno le gusta es importantísimo, o sea, para uno le hace demasiado bien, pero ya relacionarlo a eso, o sea, entonces más de uno, me imagino que muchos se agarraron de eso para dar las quejas que dieron, ¿verdad? De la película, ¿verdad? Porque entonces más de un huevón escuchando, uy, en el concierto va a ser mujer, güey, pucha, ¿qué le van a hacer? Me explico. Entonces ahí
mucho, ¿verdad? Mucho carajo va a tener esa cabeza llena de crap que va a hacerlo pensar en eso de una vez. De hecho, que es Entonces, chistoso, porque cuando la mamá le pregunta a ella que quiere ir a hacer al concierto y ella imagina todo lo que va a hacer, ella se imagina como una super fiesta. O sea, sí, ella está comiendo todo lo que ella quiera comer, está divirtiéndose con sus amigas, está escuchando su música y simplemente es sentir esa libertad de ajá, estoy haciendo lo que yo quiero, sí, ya exacto. soy una mujer. Exacto, ya puedo gritar, puedo cantar las canciones que los más cantan, estoy viendo a los más en vivo, estoy y estoy con mis compas también chillando porque de verdad lo cual está épico, lo cual está chiva y eso fuera que se aplica solo a las chavalas, no, se aplica a uno también. Y me encanta porque eso, bueno, bueno, es que ya digamos, ya nos iríamos directo al concierto, pero por ejemplo, de cuando hacían estas dinámicas para, bueno, la fiesta del Tyler, también ¿cómo era que se La llamaba? sesión de fotos con La con el sesión, pan. la sesión de fotos del panda, mae. Se Entonces, toman fotos con los emos, ah, 100% calidad. mae. Que fue una parte súper explotada de risa por lo mismo, porque sí, hagámoslo, está bien. Yo me transformo en el panda y hacemos la moña así, ¿verdad? Bueno, el enganche del crepúsculo de esa época, que Brilla está leyéndose el libro, digamos, de vampiros, y lo primero que hace o dice cuando ve a Maeve transformada en el panda rojo, le dice, eres un hombre lobo. O sea, ya está intrínseca pensando Qué en eso bueno. porque a ella le gusta. Y ahí gracioso porque uno, así como insight interesante. Bueno, yo era súper fan de Crepúsculo, pues soy realmente súper fan de Crepúsculo y todas esas cosas. Y yo recuerdo que uno de jovencillo, yo estaba como en, creo que tal vez noveno, décimo, cuando estaba leyéndome los libros, y uno decía, yo quiero un vampiro. O sea, ¿what? ¿Por qué quiero un vampiro, verdad? La relación explosiva que tenían los personajes, pero en esa época uno decía, "Ah, yo quiero, quiero un Edward, ¿verdad? Quiero un Edward Cullen o quiero un Jacob, ¿verdad? O sea, era como ese paralelismo ahí Sí, es que era y, así, sí, sí. y es que es algo que de verdad pasó en esa época. Bueno, hasta los Tamagotchis, ¿verdad? Que pasábamos jugando. O sea, tiene muchos implementos la película que de Claro. verdad lo hacen a uno. eh, Conectar inmediatamente. Y bueno, con Abby, las ganas que ella tiene de salvar el planeta, o sea, ella se desespera cuando ve una basura en el piso. Y en esa época fue cuando se empezó más lo que era el salvar el planeta, que el calentamiento global y todo eso. Ujú, Y realmente eran los adolescentes los que estaban intentando hacer ese cambio. O claro. sea, eran los Ujú. que empezaban a involucrarse en todo eso. No, hombre, me encantó los ejemplos también por lo mismo que el hombre lobo y toda la cosa. Y yo, ay, va, qué bueno, y es que es cierto. Y vea, yo me yo, bueno, yo sí traté de leer o sea, te lo digo acá, yo traté de leerme el primer libro, no pude, no lo logré. Ay, Es yo los que, amo. no, por supuesto, y yo puedo entender porque, por ejemplo, es un fenómeno como, bueno, está pasando ahora con Barrinson, está pasando ahora con muchas propuestas porque hay, digamos quieren vivir lo que hay en su momento en su propuesta nueva, digamos con ciertas criaturas o formas de fantasía, verdad, ficciones de fantasía, por ejemplo, hace tiempo hubo un Drácula, luego The Lost Boys, después ya entonces entrevista con el vampiro y de poco a poco la vara del vampiro entonces ha ido variando. Entonces cuando Stephanie Meyer llegó con esta propuesta un tanto original, entonces pues fue la sensación por lo mismo, porque fue su take, ¿verdad? De estos seres, criaturas fantásticas, y entonces por supuesto pegó bastante. Entonces sí puedo entenderlo por ese lado. Y un detalle interesante, mira, te voy a buscar el nombre porque ahorita no me acuerdo Ujú. del autor, pero realmente, digamos, todo el mundo conoce a Drácula, ¿verdad? De Bram Stoker y toda la Ajá. cosa, Ujú. pero Bram Stoker no fue el primero en escribir sobre vampiros, Ah, no, no, no. realmente. Ah, sí, Entonces, ya sé para dónde tenemos a vas. Carmilla, que Carmilla era la Carmela. vampiresa por naturaleza, que fue Sí. escrita por Sheridan Le Fanu, no me acuerdo Sher- ahí. Sheridan Le Fanu. Sheridan Le Ujú. Fanu. Entonces, De dar hecho. como ese lado de los vampiros, ¿verdad? Y demás,
que obviamente pues tomó más fuerza la parte de Bram Stoker y todo demás de Drácula, Sí, es, pero, o sea, ya había antes claro. una vampira y que ya se había hablado de ese término y demás, pero tomó más fuerza los demás. Pero Ah, sí, sí. es un tema que Brings si back uno lo va. memories. O sea, bueno, yo no sé, lo tengo arriba, no lo tengo acá, Sí, pero claro, tengo claro. un libro de recapitulación, digamos, de los vampiros que han existido a través de los tiempos. Son Ajá, ajá. 12 pequeñas historias y es, pero buenísimo, Ah, sí, claro, porque claro. te van poniendo como todos las opciones que hay, ¿verdad? Catálogo prácticamente. Qué buena. eh, digamos, la diferencia que tiene cada uno, pero sus similitudes. Entonces, es vacilón, es bastante interesante. Uf, claro, en su momento, de hecho, en la época de Twilight empezaron a salir muchos libros de vampiros, pero también muchos textos que yo estuve leyendo y de hecho yo empezaba a atar cabos de cómo, por ejemplo, la historia de los vampiros, obviamente, de donde data, historias así, de sustos que habían en ciertos despoblados, pueblos ahí raros, historias de la Inquisición, historias, ¿verdad?, de exorcistas, cosas así sobre seres vampíricos, ¿verdad? Y entonces Carmila es una propuesta ficticia con esto. Después ya, digamos, la historia de Bram Stoker se volvió famoso Ujú. porque iban a querer hacer una película, no lo permitieron, después por eso hicieron Nosferatu, ¿verdad? Entonces eso como que entre esos dramas fue que Drácula tuvo esa fama, ¿verdad? Entonces, sí, no, por lo mismo. No, y vaciladamente, a mí me gustan más los hombres lobos que los vampiros. Y también, si usted viera Sí, vampiros. toda la misa también que le puedo tirar ahí. Y entonces, ¿verdad? Entendiendo, ¿verdad? Las propuestas y todo esto. Y ahora que dice, sos un hombre lobo. Me imagino que fue cuando dijeron, eres una zorra. Uy, no. Me acordó de otro drama que yo vi en un artículo como diciendo, yo no había visto la película y entonces estaban diciendo, padres escandalizados por el hecho de que estaban pagando para ver a una chamaca en un baño de mujeres. O sea, o sea, porque de hecho eso pasó, digamos, al principio con ellos, ¿verdad? Que entonces empezaron a hacer la vara, las fotos y la vaina y todo. Ajá. Pero, o sea, sí, no pasó. Me explico, simplemente, o sea, eso simplemente puede ser tomado como un rant o como un review y obviamente más de un tata se va a escandalizar sin siquiera ver la película. Entonces yo me quedé como, ¿qué? O sea, se van a ir por eso. O sea, I mean, come on. Entonces, obviamente ya, ya viendo la película, obviamente uy, ya es el colmo, ma, ya es así. No, hombre, y la vara del bullying también fue una vara súper Ujú. ruda, que me da una risa cómo agarraron ese elemento y lo redimieron con Tyler. Totalmente. Tyler Mae, Fortani. mae, qué nivel Tyler, o sea, porque le tiró feo, la prensó para que viniera a la fiesta y toda la cosa. Y estaba en el concierto cantando con ella. Y es que es un detalle que es muy real. La mayoría de la Sí, gente que le hace bullying, digamos, o que molesta a alguien, es porque posiblemente ve algo en esa persona que ellos quieren y no pueden porque no pueden expresarlo. Que, digamos, May era súper expresiva con su amor por Fort Downey, digamos, sin importarle qué pasaba, o sea, sin sí. importarle qué dijeran los demás. De hecho, que es lo primero que dice, digamos, al puro inicio, que Ujú. ella dice, o sea, acepto cualquier sobrenombre, cualquier cosa, a mí no me interesa, yo soy yo y estoy segura de lo que soy, porque claro, tenía el control de todo lo que estaba pasando, y obviamente este chiquito, ¿qué es lo que dice? Yo no puedo expresar mi fanatismo, digamos, por la banda como ella, Sí. entonces tengo que hacerla sentir mal para yo sentirme bien. Y creo que eso es como la raíz de mucho del bullying que se Ujú. pasó y que sucede aún, pero digamos, llevándolo como a nuestra época, de que, uy, le gusta el anime, que ñoño, que otaku, que esto, que lo otro, y verdad, y que era lo peor de la vida, y ahora más bien la gente es como más libre de decir que tiene sus gustos diferentes, digamos. Yo no, ahora que vos decís eso y hablamos el tema de Tyler, yo me puse, ahora ya poniéndome a ver,
no he leído, digamos, ninguna polémica con el carajo cuando se pudieron haber ido por ahí por el hecho de que Tyler es un chamaco. Tyler, ¿por qué se desvive para ir a un concierto de unos maes que, verdad, que digamos, la forma en como... es lo que, no digo yo, pero es lo que sabemos que va a decir la gente, que va a decir estos maes y se venden ellos, están vendiendo sus atractivos, sus cuerpos, a pesar de que estén cantando y estén brindando un show, porque un chamaco. Ujú. O me explico, o sea, dice, este producto de los Four Townies, de los Four Town, fueron un producto hecho para las chamacas, o sea, fue para las mujeres, porque un chamaco está ahí, o sea, yo al menos no he visto ninguna protesta ni ningún reclamo por ese lado, cuando muchos con esa idea podrían haberse cerrado en eso. A mí también me sorprendió mucho ver al Tyler, o sea, verlo ahí como que, oh my god, oh my god, empieza a cantar con las chiquillas y empieza con toda esa vaina y yo, y es un De hecho, que en chamaco. una de las escenas también se ve a Devon en el concierto y se ve feliz, digamos, porque en la escena que Devon vemos al inicio, él está aburrido, está cansado, está en el trabajo y no quiere estar ahí, Ujú. pero cuando lo vemos en el concierto está súper feliz y está grabando como con un telefonillo de esos viejitos, Sí, de los de tapita, si no me equivoco, sí, madre, qué y está bueno, ahí sí, cierto. grabando y usted dice, ahí está Devon en el concierto también, o sea, es que se estereotipa de que cierta música es solo para mujeres o cierta música es solo para hombres cuando es solo música, ¿verdad? Y tal vez es Sí. algo con lo que se ha luchado desde hace mucho más tiempo. No, es que esto me lleva a este hecho porque también pasó mucho en el 2000. Vea, una vez estaba en una actividad para un evento de anime, que creo que estábamos ayudándole a una compa para un evento con una municipalidad y estábamos como empacando unas cosillas para llevar ahí y todo. Y entonces como que en la casa de la copa que estábamos va poniendo fuerte emisora que pone fuertes canciones de Cristina Aguilera, de Britney Spears y toda la cosa. Y todos, éramos como cuatro más, tres chavalas y todos tarareando esas canciones. Todos, sin falta. Entonces, por eso también es como es lo que vos estabas diciendo. Y Jay, ahora por ejemplo, es vacilón porque a pesar de que el contexto de la película está dado, de ahí esta banda Fort Town, digamos, refleja mucho lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Con el K-pop, que ahora es una cuestión, ¿verdad? Este fenómeno de las armies, ¿verdad? Que ahora son una cuestión estrictamente, Ujú, ¿verdad? Son estrictamente, ¿verdad? De cierta forma, no puedes decir nada malo, no puedes... Ve, exacto, entonces son en su gran porcentaje mujeres, entonces ujú. muchos podrían haberse ido de ese lado como malentendiendo tal vez el contexto, porque digamos están como, ay no, voy a ver qué le tiro a esas army, esas tóxicas, ¿verdad? Entonces, pero Sí. no, o sea, esa actitud reflejó mucho de no solo 2002, esto es desde los 80s, desde los 90s con las boy bands, por amor a Dios. Entonces, eso reflejó mucho ese detalle y de ahí en ese momento ya estábamos con el asunto del ritual, donde Ujú. ya trataban de hacer que ella se encontrara con el panda, que eso me encantó, lindísimo, porque entonces cuando ella está en el trance, ella se encuentra con su panda respectiva como el otro lado del espejo y toda la cosa. Ujú. Perdón. Y yo quería ver cómo iba a pasar. Yo que tenía mucho claro de ver cómo entonces ella simplemente iba a ceder. Y yo digo, yo sé que no va a ceder y que ella va a hacer la diferencia, pero quiero ver cómo. Y Ujú. me encantó el hecho de que sí, exactamente. Ella estaba por, Por ¿verdad? juntarse. Por, Ujú. por, por desligarse y encerrar su panda, ¿verdad? Cuando entonces ahí obviamente se dio cuenta de verdad de lo que vivió como la panda, lo que sintió, lo que verdad estaba, lo que ganó gracias a ella, ¿verdad? En sí Y es que misma. se refleja también mucho, creo que lo mismo que le dice Miriam como en la cena cuando están en la fiesta, cuando están Sí, en el techo, que él le dice, digamos, todo bien que quieras complacer a tus papás y que quieras, pues, ser lo mejor y todo, pero tampoco pierda lo que ha ganado, digamos,
Sí, en este proyecto, en este tiempo que ha estado pues más libre, ¿verdad? Que claro. ha salido, que ha, digamos, que ha sacado ese panda, ¿verdad? De ella. Obviamente sabemos que todo eso es metáfora, figurativo y toda la cosa, pero Ajá, digamos, ajá. en el contexto de la película, que sacó al panda totalmente y que pudo ser el panda, y entonces obviamente que por eso hasta la abuelita, la abuela le dice que entre más saque el panda, más difícil va a ser que se separe. Y es porque obviamente va a haber más momentos vividos, más, y más acciones, más cosas que Sí, le van a hacer atarse a esto, ¿verdad? Al panda. Y por eso cuando ella se está separando y se, bueno, se ve en el espejo y se ve, digamos, como era antes, y ella se queda como pensando, ok, voy a volver a ser como era antes, quiero exacto. perder realmente lo que viví todo este Mae, tiempo. sí, qué bueno. Y donde ya empieza a separarse y demás, porque obviamente siente la presión y vuelve a ver hacia atrás y ve todo lo que vivió y es donde tiene como todo el flashback del panda y no solo eso, sino que ve al panda como sufriendo, o Mae, sea, sí. se ve a sí misma en el momento de sufrimiento de perder lo que ganó, lo que encontró en ella. Entonces, en ese momento en el que ella dice, no, o sea, ¿por qué tengo que sacrificar lo que yo soy por complacer, ¿verdad? O por seguir una tradición Exacto. eh, que ha traído, ¿verdad?, en diferentes tiempos. Y también que repercute en que cuando ella adquiere su panda, digamos, nuevamente lo acepta y se va y empuja a todas y empuja a la mamá y la mamá se cae y se le empieza a romper el collarcito. Ajá, qué Es bueno. como esa repercusión de decir, ok, no solo lo que yo, mi decisión que estoy tomando no solo me afecta a mí, afecta a los demás. O sea, mi decisión no solo me afecta a mí. Entonces, lo que yo decida hacer o lo que yo decida eh, aceptar de mí misma va a afectar a la otra persona. Y es donde entonces ya la mamá también tiene su conflicto y Claro. dice, ¿por qué me hace esto? ¿Verdad? Uy, mae, sí. Qué hijo de pucha. O sea, eso exactamente. Es esa cólera, es esa cerradez que inclusive obviamente es hijo de pucha. O sea, cuando yo vi esa parte, yo digo, hijo de pucha, mae, eso es lo que muchos, vea, uno siendo, vea, y uno se da cuenta que uno es un hijo de verdad, que uno quiere montones a los papás, como que uno siempre quiere, uno tiene miedo a llegar a un punto donde donde llegue a ver ese lado, por ejemplo, molesto y enojado con el papá, donde se cierre y no vea pero absolutamente nada más. Y Ujú, precisamente me encantó cómo en la película lo retrató porque, de hecho, volviendo atrás fue cuando el papá le contó la vez que ella se transformó. Y yo, ujú, y con una situación súper común en este tipo de familias donde, por ejemplo, de ahí, inclusive acá se da el hecho de que, por ejemplo, la familia dice, mira, tal chavala te conviene, quédese con ella. Y ujú, entonces, algunos se zafan y hacen, ¿verdad? Pero hay otros que dicen, no, es que tengo que, madre, ujú. yo he visto situaciones así, así de, ¿verdad? De, nosotros diremos jodidas, pero de ahí es que ellos tienen su manera también de, Sí. No, y se ve inclusive antes de que pase todo, cuando está May cocinando con la mamá, haciendo estos, oh, y ay, sí, cuando la los abuela dumplings, lo trata horrible. no, cuando está haciendo los dumplings, ella está viendo una serie, está viendo una serie china con la mamá, y ella, la mamá le dice, ves, el personaje, digamos, como que está enamorado de tal otra, y se va a casar con esa, y después se vuelve, y como que esa realmente era mala, y dice, ve, tuvo que haberle hecho caso a su madre. O sea, otra vez se vuelve, digamos, a lo mismo de, "Ay, tiene que hacer lo que ella dice, porque si no le va a ir mal en la vida, ¿verdad?" Exacto, cuando ella no lo hizo para casarse con el actual papá, o sea, Ujú. entonces, Exactamente. no, Y y que al es, final le salió bien, digamos. no, por supuesto, porque de ahí la mamá, ella por lo menos de ahí se halló con alguien con quien estamos hablando Ujú, de que es un matrimonio, es una convivencia, es sí. muchas cosas. Y entonces, por dicha, de ahí, para la serie sí salió bien porque el Tata es de esos papás, ¿verdad? Se son todos tranquilos, sumisos. Es un papá interesante, o sea, y Ujú. de hecho que yo creo que muy poca gente ha hablado del papá, o sea, siempre se habla como de la relación de la mamá y ella, porque obviamente son como lo Sí, principal, ajá, pero cuando el papá habla con May, digamos que se encuentra bueno, de hecho que él la ve de reojo y se da cuenta de que la chiquita no va feliz
y después se va y ve la cámara y se da cuenta de que pues ella en ese momento sí se encontraba feliz, cuando estaba como con sus Claro, amigas, hacían banda y demás, y él le dice, no, no pierda, digamos, creo que es como la cereza del pastel que la hace a ella realmente claro, aceptar su panda, es cuando él le dice, no pierdas eso de ti, o sea, no quiero claro. que intente guardar, y eso no le cuenta la historia a la mamá, Qué buena esa parte. de hecho que lo primero que le dice es, ¿cuánto le ha contado su mamá sobre el panda de ella? Y dice, no, no me ha contado nada, porque la mamá intenta ocultarlo, intenta detener esa imagen de ella como panda, y el papá es el que le dice, no, ella también tuvo sus conflictos con la mamá de ella, y creo que por eso es que se ha presentado este conflicto entre usted y ella ahora. Claro. Ujú. No, y chivísima por lo mismo porque él todo tranquilo, pero él llega a contarle eso tan importante, oiga, o sea, saber eso de que ha formado su familia y no, inclusive cuando la abuela llega y trata, en un toque que trata al papá horrible, o sea, que lo trata como si, y yo he visto situaciones, cosa que lo desmatiza a uno, ¿verdad? Porque uno dice, qué ganas de estar uno con una pareja y todo, pero saber que cierto miembro de la familia está viendo a ver cuándo me apuñala o cuándo me va, ¿verdad? Entonces, eso también súper on point, ¿verdad? Con este tipo, ¿verdad? De situaciones de familia. Man, y ya volviendo otra vez con la mamá, eso que uno tenía miedo y que se terminó manifestando en un panda rojo nivel kaiju, ¿verdad? Esa vaina yo estaba como, Y el Godzilla era eso. yo estaba reacongojado porque es como lo que pasó cuando ella le encontró los scribbles, ¿verdad? Ujú. Pero 10.000 veces más, o sea, como que llegue, no sé, no sé, sí, que llegue, por ejemplo, alguien y la mamá tenga la facultad de transformarse en Godzilla, ¿verdad? En una cosa así, Sí, y llegue y le horror. joda algo que usted estaba esperando, no sé, una fiesta, una actividad o no, no, mae, no, mae, yo al chile pensé hasta en un evento de anime donde llegue la mamá, ¿dónde Me estás? imagino. Y así, mae, exacto, Sí, 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 sí. y le pegué el color ahí y todo, pero obviamente ya fue una confrontación, ¿verdad? Entre ellas dos, donde la mamá sí estaba de los diablos. Y yo también tenía claro de ver esa confrontación de cómo iba a ser May ahora porque está viendo que es como, verdad, 1000 veces más grande, está enojada, alguien enojado, verdad, está muy difícil de que entre en razón, verdad, entonces fue como hicieron la jugada, entre todos los asistentes, pero también se presentó como una catástrofe de verdad, o sea, jodieron el estadio, Y creo que May reacciona como en el momento en el que la mamá llega y agarra ¿cómo se llama? El letrero de Fort Town y lo tira y lo rompe. sí, Y es donde May se enoja y dice, no, es que ¿por qué tiene que destruir algo que a mí me gusta? Acépteme como soy. Y, y verdad, digamos, ya, déjeme ser lo que soy y punto, ¿verdad? Y acépteme. sí, Y como le dice ella, y deal with it, o sea, ya. O sea, acostúmbrese a que sí soy. sí, Eh, exacto. y, y bueno, pues, ¿verdad? Empieza todo este pleito y ya empiezan a hacer el círculo otra vez y todo. El Pero ritual ahora y las para, tías para transformándose a los Power Rangers. los Power Ranger, o sea, esa es la escena más Power Ranger que yo he visto en mi vida. Qué bueno, man. O sea, es increíble porque agarran, la que agarra los aretitos y los pone como así, agarran los aretes, los pone así, yo dije, sí, eso es transformación Power Ranger, amarillo, digamos, legítimo. Qué bueno, Eh, man. esa transformación y esa parte creo que es muy representativa porque es el momento en el que ellas también aceptan, digamos, como esa parte de ellos porque ven que necesitan salvar a alguien de la familia. O Claro. sea, es Ujú. como, ok, necesitamos darlo todo porque es nuestra hermana, digamos, mi hija, dice la abuela, eh, y de verdad necesito hacer algo. Entonces empiezan a transformarse, la ayudan y todo, y viene la escena épica, ¿verdad? De las Ah, amigas sí. empezando a cantar y luego los Four Town dándola toda, Mae, que, porque que la es. dan toda cantando. Claro, claro. Y eso que el que hace de Robert, que es como el principal, digamos, de Fort Town, es Ajá. Jordan Fisher. Yo no sé si vos sabes, Jordan Fisher es el que canta una de las canciones de los
de las que ponen, el Happily Ever After se llama, es de los que ponen en el castillo Ah, Disney, es una de las canciones que ponen en el castillo Disney, digamos, en las luces, en la inauguración del final del día, oiga, y es ese muchacho, y yo desde que lo empecé a escuchar cantar, yo dije, yo esa voz la reconozco en algún lado, ¿quién qué es? ¿Quién es? éxito. Claro, era Jordan Fisher, y yo, mira, yo así London no lo fueron a meter. Qué dicha, ¿no? Y es que sí tiene que ser un buen casting con un cantado así super boy band y todo, así que les quedaron las canciones bonitas, porque por sí mismas las canciones yo veo que las pasaron por todo lado, super chill y toda la cosa. Yo digo, ahorita le sacan un single, un EP a los chiquillos, Por entonces... favor, que existan los Four Town. Y de hecho que si usted ve, digamos, los que hicieron las voces de los Four Town, Ujú. todos tienen su nacionalidad exacta, los de los Sí, personajes de los Four Town. Entonces, realmente son los Four Town. Ellos sí, son Four claro. Town. Entonces, sería genial que existiera realmente. Yo sería Ey. Four Town y por siempre, digamos. Así, ¿No? tipo la escena de May levantando la mano y diciendo Four Town Qué, por siempre qué y usted por bueno, sí. abajo, igualita. Mae, sí, lindísima la película por la propuesta, luego ver la parte donde de la mamá con su panda, su crecimiento, es ese detalle, ¿verdad? De que, o sea, hay que tener, por más, es que ser tata tiene muchas responsabilidades. Desgraciadamente cuando mucha gente empieza una familia es en lo que menos piensa. Entonces tiene que entender que es un constante aprendizaje y entonces tiene que estar abierto a él. Y hay veces que hay situaciones, ¿verdad? Que por ejemplo que se pueden romper, por ejemplo, al menos para tener una familia hay que darse cuenta que hay que entender que es un trabajo en equipo. No es el hecho de que yo breteo y me aguantan después de que llego al brete, si no les hablo, si soy un guraño, porque estoy trayéndole la comida a la plata y no sean mal agradecidos. Entonces, te Ujú. paseaste en toda la familia, así de una vez, ¿verdad? ¿Cuántas situaciones no has habido así, ¿verdad? No ha Sí. habido un trabajo en equipo donde entonces concientice, mira, tengamos una criatura, vamos a ver cómo nos va, pensemos aquí, tengamos otra y enfoquémonos en esto, entonces tal vez la esposa quiera trabajar o especializarse en algo y entonces es algo que aporta a la casa, es algo que se construyen entre todos. Entonces, Ujú. poquito a poco digamos, se ha visto más casos de ese tipo, inclusive que me agrada mucho en este tipo de ficciones. Y en esto, por ejemplo, el molde tradicional está, digamos, siendo por dicha claramente confrontado. Y imagínate, ahora ya lograron guardar los Red Pandas en un Tamagotchi, ¿verdad? Y A la esto, abuelita le toca en un 4 de Fort Town, como un en un llaverito de los bling, Fort Town. en un Y bling, está sí. enojadísima porque el 4 es de la mala suerte para los chinos, ¿verdad? Y La ella abuela, oh, el enojadísima número 4, sí, sí, porque sí, esto sí. es de mala suerte. Sí, sí, exactamente. Entonces, es súper chidísima por lo mismo, porque, pucha, vea, me encanta cómo está viéndose mucha de esta influencia, inclusive en ficciones, cuando antes costaba mucho, al menos de parte de China. Vea, por ejemplo, esto que estamos viendo de la confrontación de lo tradicional, inclusive estamos viéndolo en una historia que tiene un corte demasiado tradicional chino, como lo es Mosa o Dushi. Entonces, y yo veo esta vaina de que, o sea, tienen una vara fantasiosa tradicional china, pero con una historia de amor que tal vez no era muy permitido o era muy oculto, ¿verdad? Entonces, también yo me acordé, poniendo en contexto, ¿verdad? Ahorita todo lo que estábamos viendo con, ¿verdad? Ese tipo de historias y yo, wow, yo, Mike, o sea, Sí. para la época en que salió esto está pero muy muy super on point, como cuando salió Bell, que iba a hacerle un podcast pero que bueno, me dio feo porque pasó la guerra de Ucrania y lo que iba a proponer en ese podcast puede que ya no pase porque de ahí si se pone la cosa fea ahí nada más, Ujú. ¿verdad? Entonces, Sí. no hombre, Meli, qué buena película, o sea, me encanta. Uy, ay, otra vez, mae. Yo creo que usted se que ocupa headsets nuevos. No, es que la vara está así. Estos headsets yo los amo, yo los adoro, son Bluetooth. El Ajá. asunto es que si les pego un cable de espiga a la compu, entonces puedo escuchar perfectamente como si fueran USB. El asunto Mm, es que el cable no es tan largo. Entonces voy a tener que ya. comprar uno más largo para entonces usar esto, para no tener que gastar en otro USB, porque la verdad escucho de maravilla, escucho de lujo,
magnífico y digamos esto lo puedo usar para salir inclusive, entonces más que todo soy rey por lo menos. Ah, no, estos me costaron como 7,000 pesos ahí en EPA y son súper buenos. Estoy viendo si están bonitos, entonces sí, sí, claro, y no, No, ay, pero pero súper chida, no, hombre, Meli. Y claro, o sea, la película quisimos, ¿verdad? Abordarla en este criterio, quisimos abordarla en un súper buen plan, ¿verdad? Porque sí es cierto que además de confrontar ciertas, ciertas formas de pensar que tienen años de estar, ¿verdad? En muchas familias, ha hecho sonar su malestar en muchas formas y de aquí por lo mismo los deconstruimos, lo tratamos pues hablando en plan del hecho de que hay que recordar que la familia, el crear una familia, el ser parte de una familia, es un constante aprendizaje. Hay cosas que van a confrontar todo lo que, todo lo que uno es, todo lo que uno construye en muchas cosas, en muchos niveles. Y entonces, básicamente siento yo que eso, o sea, fuertemente yo creo que es una de las películas que más llegó a este punto, ¿verdad? sí, sí, totalmente, digamos, la confrontación de lo tradicional o de lo que se está acostumbrado a ver en una Ujú, familia desde antes, ¿verdad? A cambiar, inclusive un detalle creo que fue muy, muy acertado que pusieron al puro final, que es cuando May va a salir con las amigas, ¿verdad? Que ya le empiezan a dar pues esas libertades qué a ella bueno, sí. eh, y se destransforma y nada más se queda con las orejitas y la cola, ¿verdad? La mamá le dice, ¿usted cómo va a salir así, verdad? Y él le dice, mi panda, mi decisión, mamá. O sea, eso es un niño increíble, increíble a la protesta tan grande que ha habido, digamos, de parte del feminismo, ¿verdad? Entonces, creo que es Qué como bueno, dándoles a Mali. entender, sí, esta es la generación que empezó ahorita y que tiene todo este movimiento ajetreado, digamos, de ahora. Entonces, es bastante interesante Ujú. y bonito, digamos, creo yo, de ver. No, hombre, y ahora que vos decís de las amigas, se me fue un punto importantísimo que también me marcó demasiado de la película, que es, por ejemplo, cuando la mamá se refiere a la altota, digamos, a la amiguilla de ella, que she's kind of odd, y entonces está igual, o sea, puede ser mi mamá, pero está igual a diciéndole a mi compa, a mi mejor amiga, ¿verdad? A la que mejor se puso el plan en toda la Mm, película con ella, que le pidió el entonces, Tamagotchi. exacto. Si no, no, Sí. lindísimo porque entonces obviamente ella le confronta eso a May. Y por Ujú. supuesto tiene todo el lugar para reclamarle eso, pero y no de una manera tóxica, sino porque, mira, Mae, o sea, I care about you, o sea, por lo menos, o sea, deme mi lugar, Sí. porque es importante, ¿verdad? Esa distinción y ante todo el hecho de que de ahí, no solo tenés tu familia, tenés gente que a la que le puedes importar un montón que vos no sabes y que forma parte tuya de manera lindísima y que está en vos obviamente que sea parte de tu vida, ¿verdad? Que te Ujú. dio un montón, entonces es bonito, digamos, tener en cuenta que se le puede dar ese lugar y no es simplemente alguien que te aguantaste en el colegio o en la escuela o en la U, una cosa así, ¿verdad? Sino que, digamos, le das ese lugar que se ganó. Entonces, eso súper lindísimo también, que me gustó de la película también, el tener cuidado de eso con la gente que no le importa. Súper Sí, sí, chidísima. exactamente. El darles ese lugar, o sea, a esa persona que de verdad ha demostrado que es más que una amiga, o sea, que de verdad Ujú. está preocupado por ella, que realmente la quiere, que realmente la cuida, y cómo se preocupa Miriam cuando May le dice que igual la mamá casi no le agrada a ellos, o sea, Miriam se queda así como, ¿cómo? Sí, No le agrada a su mamá, o sea, ¡ah! Ella de verdad le afecta el que la mamá de la amiga no la quiera. claro. Creo que un sentimiento muy, muy bonito de representar ahí y de todos creo que hemos tenido como esa amistad que tal vez al inicio no fue bien recibido en la casa, ¿verdad? Que es como, Sí. oye, es que esa o esa no se ve tan buena influencia, ¿verdad? Y que al final terminó siendo una amistad que Ajá. realmente le llegó a uno, ¿verdad?
Ahora, no está mal cuestionar, ¿verdad? Obviamente, ustedes están en todo su derecho. También uno como amistad, inclusive está en todo su derecho de por qué andas con esa tipa o por qué andas con esa persona o así, ¿verdad? Ujú. Entonces uno también, porque digo, uno tiene su, no sé, su, bueno, no digo a decir no sé, porque uno tiene muchas formas de tal vez cuestionarlo, de su percepción, la vibra que le da, ¿verdad? Entonces y Ujú. tienen todo el lugar porque uno se preocupa, ¿verdad? Por esa persona. Solo que la mamá asumió, she's kind of odd de una vez de viaje. Entonces uno, pero ¿y ahí? Lo que pasó aquí. ¿Qué le salió un, qué es? La amiga pinta, la amiga qué, la drogadicta o qué, mae. O sea, no, no, nada que ver, mae. Pero sí, nombres. Nombre, las Pero cintas sí. la cinta en muchos aspectos como la abordamos acá tiene un montón de cosas que acabamos de ver que es súper lindísima, que hay que entonces poner en contexto para un montón de situaciones que conocemos, que se está visibilizando también y que obviamente hay que hay que adaptarse, ¿verdad? De que ahora, más en esta época que me alegra mucho de que, por ejemplo, temas que hablamos hoy no puede, hace mucho tiempo no se podrían haber hablado porque no creen que se hubieran vendido o si no porque no se consideran de interés porque de ahí no, no es lo que vende, por decirlo así. Poco a poco el internet se ha encargado de poder, gracias a la gracia de la autenticidad, que también eso está pues generando views, money, movimiento, porque ahora ya es básicamente meramente movimiento, como si se hablara movimientos de bolsa, blockchain, una cosa así. Parecerá mentira, eso está haciendo bastante bien, está pudiendo permitir a la gente comentar algo que no podía comentar antes, que ahora no quiere que vuelvan a pasar, que otros no vuelvan a pasar y que tienen que sacar obviamente de sus adentros. Entonces esta película siento que ha sido como un gran apoyo para ese respecto. ¿Verdad? Con estos detalles que eso sí, por ejemplo, es la gran razón por la que quería abordar esta película, sí, ¿verdad? Sí, no, o sea, creo que la Ujú. película representa toda una generación, más tomando en cuenta que la misma directora puso su vida en la película, ¿verdad? Claro, sí. Eh, Creo que representa esas ganas de cambiar, esas ganas de ser auténtico, esas ganas de encontrarse a sí mismo, Ajá, ¿verdad? O a sí misma, en ese caso, eh, de realmente de ser original, porque creo que muchas personas buscan esa originalidad en la ujú, vida y no todo el mundo la encuentra, o los que la encuentran, algunos no la aceptan. claro. Ujú, Entonces, y por eso, digamos, la frase del final de la película de verdad, de gente que nunca deja salir su panda, otros que sí la dejan salir, sí, ¿qué vas a hacer tú, verdad? Se aleja uno de esa actitud de, ok, usted va a hacer lo que realmente quiere ser o como realmente es. Y creo que se ha tomado en muchas películas y de una vez y otra vez se vuelve a decir, Pixar es el que se ha puesto a hacer esas sí, cosas inclusive con Soul, no sé si la recordás, esa película sí, claro. al final también es lo mismo, o sea, es el que, digamos, encontrarme a mí mismo no significa que tengo que ser súper exitoso, que tengo que tener lo mejor de la vida, o tengo que ser el mejor en todo, sino el ser fiel a mí mismo, el ser Claro, original, el ser yo, el sentirme bien conmigo mismo o conmigo misma. eh, en las situaciones de la vida. claro. Entonces, creo que esa es como la enseñanza que ha querido, venido dando lo que es Picture en sus películas, el ya no la historia, inclusive hasta Disney con esta de Encanto, ahora ya no seguir en nada más quiero seguir la tradición familiar o quiero hacer lo que la Claro, sociedad me ha dicho que tengo que ser, sino ser yo, sí, claro. ¿verdad? Ser esa autonomía de la persona. Y eso se aplica para todo mundo, no solo Claro. para mujeres, es para cualquier persona. Y creo que es de lo que más nos hace falta en esta vida, porque se nos ha enseñado a estar encajonados eh, y es algo que ya deberíamos de empezar Sí, a soltar y a enseñarle a las nuevas generaciones que vienen, los chiquillos que vienen ahorita, a que no tengan miedo de ser ellos mismos, sino que nada más se mantengan en el hecho de no lastimar a nadie y ser ellos mismos, ¿verdad? exacto, de entender la importancia, ¿verdad?
que ellos se construyan y que de ahí sepan identificar muchas más cosas y que hay muchas más bases para tener un núcleo familiar, de hecho, que no tienen que ser los mismos porque ya ha probado que no sirve. Entonces ya eso también súper buenísimo, entre muchas otras cosas y pucha. De ahí gente, para ir cerrando, porque la verdad es que estuvo lindísima, estuvo chidísima. Juanpa nos dice, hola chiquillos, saluditos. Entonces, Hola, Juanpa. súper Love pura you. vida. Gracias ahí, de verdad. Uy, Ay, sorry ahí. Mis perros, que seguro alguien está entrando a la casa, entonces se esperan. Son chihuahuas, lo lamento. ah, bueno, bueno. No, no, no problem. Ahí más bien, Meli. Nombres, hace el año pasado hicimos un podcast curiosamente de Cruella que hace poquito pasaron los Óscares y de ahí ganó premio mejor vestuario. Mandaba, Sí, ¿verdad? mandaba. La verdad es que sí, la verdad es que en la parte de vestuario no hay quejas, o sea, Ujú, demasiado, demasiado increíble. claro. ¿Por qué lo cito, lo de Cruella? Porque dije, como vuelvo a decir, el año pasado hicimos un podcast donde abarcamos lo importante que fue esta película y la apuesta tan interesante que fue, a pesar de ser un personaje que, pues, verdad, cuya propuesta de personaje en su relato original, verdad, era, ahorita es canceladísimo, funadísimo, ¿verdad? Entonces lo abarcamos en ese aspecto que quedó lindísimo, muy chido el podcast también, súper Sí, entretenido para que entonces lo puedan chequear, ya que mucho de lo que discutimos ahí, de verdad, ahora que recordamos esta obra en la entrega de los Oscars, está súper on point ahí para que lo estén chequeando y ahí seguro voy a volver a postear el podcast por aquello para que vean ahí más o menos el nivel de conocimiento también que tiene la señorita, ¿verdad? Entonces ahí, gracias. súper pura vida, Meli, te agradezco de verdad montones por, ¿verdad? A ver, haber hablado, discutido, deconstruido también y entendido, ¿verdad? En muchos aspectos lo que es esta película tan chiva, ¿verdad? Que sí, que la verdad tiene muchísimo y que ojalá la vean en la casa todos los chiquillos que puedan, todas las familias que puedan, ahí para que de verdad recuerden que es un aprendizaje constante y que no es que no les tengamos paciencia, pero es que también, ¿verdad? Sí, sí. Meli, muchísimas gracias, te agradezco mucho. El podcast, recuerden, lo vamos a tener para Spotify y Anchor. En Anchor va a estar en varios servers para que lo puedan escuchar, que te incluyen Google Podcast, Apple Podcast, para que lo estén chequeando. En Spotify va a estar, por supuesto. Muy importante, a mí se me olvidaba pedir esto en los streams, ¿verdad? En los chequeos de podcast, que si pueden ahí se le puede dar una calificación de estrellitas, entonces como si fuera Uber, entonces ahí si ustedes ven que pueden poner en las estrellitas, de ahí entonces ahí se les agradece también mucho. También va a estar en YouTube para que entonces puedan ver ahí que no somos dos mopeds o teleñecos hablando tampoco, ¿verdad? Y de verdad, para que vean lo que nos hemos reído, lo que hemos recordado, lo que nos ha producido esta película en muchos aspectos que ha sido pero súper lindísimo. Y sí, ya sería entonces. Yo creo que lo subo de aquí a mañana. Lo tenemos listo. Meli, una vez más, una despedida aparte vos. Ah, muchas gracias más bien ahí por la invitación. Vos sabes que a mí siempre me gusta venir aquí a estos programas, es súper, súper chiva, es un súper buen ambiente, entonces, no, súper bien, muchas gracias. Y ahí cualquier cosa, usted sabe que Disney, yo amo Disney toda mi vida, Sí. entonces ahí estoy. Está bien. Y vean de qué forma. O sea, no es simplemente decir ahí todo lo que sea Disney, ¿verdad? No. Simplemente ha dejado mucho, mucho, mucho para la historia, en educación y muchas ideas, de verdad. Buenísimas noches a todos. De verdad, se les estima montones. Buena. Chaito.